¿Alguna vez has sentido el peso de una mirada que te desnuda, te juzga y te condena antes incluso de que hayas pronunciado una palabra? Para Omar Diallo, esa sensación era el aire viciado que respiraba cada mañana al cruzar el umbral de cristal de soluciones creativas globales en el corazón financiero de Madrid. Hoy, sin embargo, una hebra de esperanza, fina pero resistente, se enroscaba en su pecho. Era el día de la presentación de su proyecto estrella, Alma Digital. Una campaña que había tejido con noches de insomnio y la cafeína como única aliada. Llevaba su mejor traje, uno que su madre había insistido en comprarle cuando consiguió el puesto de diseñador gráfico junior, y en el bolsillo de la chaqueta, casi imperceptible, el pequeño amuleto de madera de ébano que su abuelo le había regalado antes de dejar Dakar. Un trozo de hogar, un ancla en la vorágine de la gran ciudad. Al entrar en la sala de reuniones, panorámica y fría pese al sol que inundaba el paseo de la Castellana a través de los ventanales, vio a Jacobo Menéndez. Jacobo, el jefe de departamento, el hombre cuya sonrisa parecía tallada en hielo y cuyos ojos grises evaluaban el mundo con la precisión de un tasador de almas. Estaba de pie, expansivo, con su traje italiano de corte impecable y esa aura de superioridad que Omar había aprendido a detestar. A su lado, Elena García, una diseñadora senior, le ofrecía a Omar una breve sonrisa cómplice que él agradeció internamente. Era de las pocas en la oficina que no parecía disfrutar del sutil deporte de la humillación que Jacobo practicaba con maestría. Omar conectó su portátil al proyector, sus manos ligeramente húmedas. La pantalla cobró vida con el logo de Alma Digital, vibrante y lleno de color. Comenzó su exposición, su voz, al principio un hilo tembloroso, ganando firmeza a medida que se sumergía en la pasión por su trabajo. Desgranó la estrategia, los conceptos visuales, la innovadora integración con redes sociales. Vio asentimientos entre algunos directivos, incluso una chispa de interés en los ojos de Laura Vargas, la directora de Recursos Humanos, presente en la reunión. Por un instante se permitió creer. Cuando terminó, un silencio expectante llenó la sala. Jacobo carraspeó. Interesante, Omar. Muy colorista, dijo, arrastrando la última palabra como si fuera un insulto velado. Ideas con mucha alma, como dice el título, pero quizás un poco, digamos, demasiado nicho para nuestros clientes principales. Necesitamos algo más corporativo, más global, ¿entiendes? Su mirada recorrió a los directivos, buscando y encontrando la quiesencia que siempre obtenía. No te preocupes, le daremos una vuelta en el departamento. Gracias por tu esfuerzo. La esperanza de Omar se encogió hasta volverse una piedra en el estómago. Esfuerzo. La palabra sonó a limosna. Mientras recogía sus cosas, escuchó a Jacobo añadir, en un tono más bajo pero perfectamente audible para quienes estaban cerca: algunas propuestas, por muy exóticas que sean, simplemente no encajan en la visión de una empresa como la nuestra. Exóticas. Omar sintió la sangre subirle al rostro. No era la primera vez. Desde que había llegado hacía 6 meses, Jacobo se había encargado de recordarle, de formas sutiles pero dolorosamente efectivas, que él era diferente. Los olvidos de invitarlo a los almuerzos informales del equipo, las interrupciones constantes cuando hablaba, las críticas nimias a su trabajo con aquel tono paternalista que lo infantilizaba. Pero esta humillación pública de una idea en la que había volcado tanto de sí mismo, se sentía como un nuevo nivel de hostilidad. Salió de la sala sintiendo las miradas clavadas en su espalda. Elena lo alcanzó en el pasillo. «No le hagas caso, Omar», murmuró ella con un deje de indignación en la voz. «Tu presentación ha sido brillante. Jacobo es... Bueno, ya sabes cómo es Jacobo». Omar intentó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Gracias, Elena. Supongo que tendré que acostumbrarme a su estilo de gestión directa». «No deberías tener que acostumbrarte a nada que te haga sentir mal», replicó ella, antes de que su teléfono sonara y tuviera que desviarse hacia su cubículo. Las semanas siguientes se convirtieron en una lenta tortura. Jacobo parecía haber intensificado su campaña personal contra él. Le asignó el proyecto de actualización de los archivos fotográficos de la empresa, una tarea tediosa y sin fin que nadie quería, con un plazo imposible de cumplir. Mientras tanto, David, el protegido de Jacobo, un joven de buena familia y talento mediocre, recibía los proyectos más interesantes y los elogios desmedidos de su mentor. En las reuniones de equipo, si Omar se atrevía a ofrecer una opinión, Jacobo lo cortaba con un «sí, luego vemos eso, Omar»,
y nunca más se retomaba el tema. Los comentarios sobre su origen se volvieron más frecuentes, siempre disfrazados de una curiosidad aparentemente inocente. «¿En Senegal también usáis este tipo de software, Omar? Qué curioso, pensaba que allí estabais más con lo tradicional. ¿O ese peinado es nuevo? Muy africano, ¿verdad?» Cada palabra era una pequeña aguja, invisible para muchos, pero que se clavaba profundamente en la piel de Omar. Comenzó a dudar de sí mismo, de una forma que nunca antes había experimentado. ¿Sería verdad que no era lo suficientemente bueno? Quizás sus ideas eran realmente demasiado nicho, demasiado exóticas. El insomnio se convirtió en su compañero nocturno y la ansiedad en una sombra persistente durante el día. Su pequeño apartamento en Lavapiés, antes un refugio de creatividad y calma, ahora se sentía como una celda donde rumiaba cada humillación, cada palabra hiriente. Incluso la fotografía analógica, su pasión, su forma de capturar la belleza escondida en los rincones de Madrid, había perdido su atractivo. Sus manos, antes tan seguras con la cámara, ahora temblaban ligeramente al intentar enfocar. Un día, al revisar los archivos del servidor, encontró algo que lo heló. Un borrador de la campaña Alma Digital, modificado. Alguien, y solo podía ser Jacobo, pues era el único, aparte de él, que tenía acceso de edición a esa carpeta en ese momento, había introducido deliberadamente un error garrafal en una de las métricas clave, un error que de haber llegado al cliente habría sido catastrófico. Lo había descubierto por pura casualidad, al ir a buscar una versión antigua para otro asunto. Era un sabotaje claro, sutil, diseñado para hacerlo quedar como un incompetente si el error salía a la luz por otra vía. Si no lo hubiera visto, la idea lo enfermó. Fue entonces cuando la tristeza y la duda comenzaron a transformarse en una ira fría y contenida. Esto no era solo ineptitud o prejuicio casual, esto era malicia calculada. Jacobo no solo quería que se sintiera inferior, quería destruirlo profesionalmente. Recordó las palabras de su abuelo al entregarle el amuleto de ébano. Este árbol es fuerte, Omar. Sus raíces son profundas. Recuerda siempre de dónde vienes, pero sobre todo, recuerda quién eres y lo que vales. Esa noche Omar no durmió, pero esta vez no fue por la ansiedad paralizante, fue por una determinación nueva, acerada. Se sentó frente a su ordenador y comenzó a escribir. Metódicamente, con una precisión casi quirúrgica, detalló cada incidente, cada comentario, cada tarea injusta, cada sabotaje sutil. Fechas, horas, posibles testigos, correos electrónicos que había guardado instintivamente. Creó una carpeta encriptada en su disco duro personal, un dossier de la crueldad. Mientras escribía, la imagen de Jacobo sonriendo con suficiencia se superponía a sus recuerdos, alimentando su resolución. No iba a permitir que ese hombre le arrebatara su dignidad ni su futuro. A la mañana siguiente, Omar llegó a la oficina con una nueva luz en los ojos. La tensión en su postura seguía allí, pero ahora estaba mezclada con una firmeza que antes no poseía. Durante la reunión matinal de equipo, cuando Jacobo hizo un comentario sarcástico sobre lo lento que iba el archivo fotográfico, Omar lo miró directamente a los ojos y con una calma que sorprendió a todos, incluido a él mismo, respondió: «El proyecto avanza según el cronograma ajustado a la carga de trabajo asignada, Jacobo. Estaré encantado de mostrarte los progresos detallados cuando tengas un momento». Jacobo parpadeó, visiblemente desconcertado por la falta de sumisión. Murmuró algo ininteligible y pasó rápidamente al siguiente punto. Elena le dirigió a Omar una mirada de pura admiración. En los días siguientes, Omar continuó con su trabajo, cumpliendo sus tareas con una profesionalidad impecable, pero también observando y documentando. Notó que Elena parecía más atenta a las interacciones entre él y Jacobo. Un día, en la máquina de café, mientras Jacobo no estaba cerca, Elena se le acercó. «He visto cómo te trata Jacobo», dijo en voz baja. «No está bien, Omar. Y no eres el primero». Omar la miró, sorprendido por su franqueza. «¿Ha pasado antes?» Elena asintió, sus labios apretados. «Con Ana, la diseñadora que estaba antes que tú en tu puesto. No era por racismo, con ella fue más porque era mujer y no se dejaba pisotear. Jacobo le hizo la vida imposible hasta que se fue. Nunca nadie dijo nada». Hizo una pausa mirando a su alrededor. Yo no dije nada. «Gracias por decírmelo, Elena», dijo Omar, sintiendo una extraña mezcla de validación y tristeza. Al menos no estaba loco. Y quizás, solo quizás, no estaba completamente solo.
Si alguna vez necesitas, no sé, alguien que escuche, o si decides hacer algo. Elena dejó la frase en el aire, pero el ofrecimiento era claro. Lo tendré en cuenta. Muchas gracias, de verdad. El apoyo tácito de Elena, aunque pequeño, fue como un bálsamo. Continuó su metódica recopilación de pruebas. Un correo donde Jacobo le cambiaba los plazos a última hora sin justificación. Otro donde se atribuía una idea que Omar había expuesto en un brainstorming interno. Pequeñas piezas de un rompecabezas que, unidas, pintaban un cuadro desolador de acoso y discriminación. El punto de inflexión definitivo llegó durante una importante videoconferencia con un cliente potencial de Alemania. Omar había preparado una parte de la presentación técnica. Cuando llegó su turno, comenzó a hablar, explicando con claridad los aspectos más complejos. De repente, Jacobo lo interrumpió. «Perdona que te corte, Omar», dijo con una sonrisa forzada hacia la cámara donde se veía al cliente. «Es que a veces nuestro compañero se entusiasma y, claro, con su particular acento, puede que algunos detalles técnicos no queden del todo claros para nuestros amigos alemanes. Permíteme que yo matice ese punto». Omar se quedó helado. Su acento. Nunca nadie se había quejado de su acento, que era perfectamente inteligible, con un ligero deje francés heredado de su madre, pero nada que dificultara la comprensión. Era una humillación gratuita, deliberada, frente a un cliente. Sintió la cara arder. El cliente alemán, visiblemente incómodo, carraspeó y dijo: «No, si le estaba entendiendo perfectamente al señor Diallo. Por favor, continúe». Pero el daño ya estaba hecho. Jacobo, con una suficiencia apenas disimulada, retomó la palabra y básicamente repitió lo que Omar ya había explicado, pero con otras palabras. Al terminar la videoconferencia, Omar se levantó de su silla, sus manos convertidas en puños. Ya no había duda. Ya no había justificación posible. Esto era una guerra, y él había estado demasiado tiempo a la defensiva. Salió de la sala sin decir palabra, ignorando la mirada interrogante de Elena y la sonrisa triunfal de Jacobo. Se dirigió directamente a su ordenador y abrió la intranet de Soluciones Creativas Globales. Buscó la política de la empresa sobre acoso laboral y discriminación. La leyó varias veces, subrayando mentalmente los puntos clave. Luego abrió su dossier encriptado. Lo revisó una última vez, añadiendo el incidente de la videoconferencia con todos los detalles posibles. Imprimió una copia. Al día siguiente, con el dossier en una pulcra carpeta bajo el brazo, solicitó una reunión con Laura Vargas, la directora de Recursos Humanos. Su correo fue escueto y profesional. «Estimada Laura, me gustaría solicitar una reunión contigo para tratar un asunto delicado relacionado con mi entorno laboral. Agradecería tu disponibilidad lo antes posible». La respuesta de Laura fue rápida. Le citó para esa misma tarde. Omar entró en el despacho de Laura Vargas con el corazón latiéndole con fuerza, pero con una extraña calma exterior. El despacho era minimalista, elegante, con una gran ventana que ofrecía vistas al entramado de edificios de Azca. Laura, una mujer de unos 50 años con el pelo rubio perfectamente cortado y una expresión que podía ser tanto amable como impenetrable, lo invitó a sentarse. «Dime, Omar, ¿qué te preocupa?», preguntó, su tono neutro. Omar respiró hondo. «Laura, estoy aquí para presentar una queja formal por acoso laboral y discriminación racial por parte de mi superior directo, Jacobo Menéndez». La expresión de Laura no cambió, pero Omar notó un levísimo arqueo de sus cejas. «Eso es una acusación muy seria, Omar. ¿Tienes algo que la respalde?» «Sí», respondió él, deslizando la carpeta sobre la mesa de caoba pulida. «Aquí he documentado una serie de incidentes que han ocurrido desde mi incorporación a la empresa. Incluye fechas, descripciones, correos electrónicos y, en la medida de lo posible, menciona posibles testigos». Laura Vargas tomó la carpeta. La abrió y comenzó a leer, su rostro impasible. Omar esperó en silencio, observando cada microexpresión, cada cambio en su respiración. El único sonido en la habitación era el suave pasar de las páginas. Pasaron los que parecieron los minutos más largos de su vida. Veía cómo Laura se detenía en ciertos puntos, releyendo, quizás frunciendo el ceño casi imperceptiblemente. Cuando llegó al final, cerró la carpeta y lo miró. «Como bien has dicho, Omar, esto es muy serio», dijo finalmente. «Y te aseguro que la empresa se toma estas acusaciones con la máxima seriedad. Necesitaré tiempo para revisar esto a fondo y seguir el protocolo establecido. Eso incluirá, por supuesto, hablar con Jacobo y con otras personas que puedas haber mencionado». «Entiendo», asintió Omar. «Solo pido una investigación justa y exhaustiva».
Eso es lo que tendrás, aseguró Laura. Te mantendré informado del proceso. Mientras tanto, te pido discreción y, por favor, si ocurre cualquier otro incidente, infórmame de inmediato. Omar se levantó. Gracias, Laura. Agradezco tu tiempo. Salió del despacho sintiéndose extrañamente ligero, como si se hubiera quitado un enorme peso de encima, aunque sabía que la batalla no había hecho más que empezar. Jacobo, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él, continuaba con su comportamiento habitual, aunque quizás Omar, ahora más alerta, notaba un punto extra de irritabilidad en su tono. En la oficina el ambiente era tenso. Algunos compañeros parecían intuir que algo estaba sucediendo, lanzando miradas furtivas a Omar y a la puerta del despacho de Jacobo. Elena le ofreció a Omar una mirada de apoyo cada vez que se cruzaban, un pequeño gesto que significaba mucho. Una semana después, Laura Vargas llamó a Omar a su despacho. Jacobo ya estaba allí. Su rostro, normalmente bronceado y sonriente, estaba pálido y tenso. Sus ojos grises, que Omar tanto había temido, ahora lo miraban con una mezcla de incredulidad y furia contenida. Gracias a los dos por venir, comenzó Laura, su tono formal y distante. Como saben, hemos estado revisando la queja presentada por Omar. Jacobo, has tenido la oportunidad de responder a las alegaciones. Jacobo soltó una risita nerviosa, carente de humor. Alegaciones ridículas, Laura. Este chico es un problemático. Claramente no se ha adaptado a nuestra cultura de empresa. Está inventando cosas para cubrir su propia incompetencia. Intentó mirar a Omar con desdén, pero su mirada flaqueó. Omar permaneció en silencio, dejando que las pruebas hablaran por él. Recordó el consejo de Elena. Mantén la calma, apégate a los hechos. Laura Vargas colocó varias hojas impresas sobre la mesa. Eran correos electrónicos, extractos del dossier de Omar. Jacobo, hemos encontrado inconsistencias en tu versión de los hechos, y algunos de los correos y testimonios que hemos recabado de forma independiente pintan un panorama preocupante. Se detuvo, y su mirada se endureció ligeramente. Tenemos testimonios que corroboran un patrón de comportamiento que la empresa no puede ni va a tolerar. La mandíbula de Jacobo se tensó. ¿Testimonios? ¿De quién? ¿De él?, espetó señalando a Omar con desprecio. ¿O de alguna de sus amiguitas? Los testimonios son confidenciales, Jacobo, replicó Laura con frialdad. Lo que importa es que, tras una cuidadosa consideración, la dirección ha tomado una decisión. Omar contuvo la respiración. Jacobo parecía encogerse ligeramente en su silla. Jacobo, continuó Laura, tu comportamiento hacia Omar ha sido inapropiado y ha contravenido las políticas de la empresa sobre un entorno de trabajo respetuoso. Como consecuencia, vas a recibir una advertencia formal por escrito que se incluirá en tu expediente. Además, serás transferido con efecto inmediato al Departamento de Análisis de Mercado de la sede de Valencia. Y la empresa considera que te beneficiarías enormemente de un programa de coaching en liderazgo y sensibilidad intercultural, que será obligatorio. Valencia. Para Jacobo, acostumbrado al epicentro del poder en Madrid, era prácticamente un exilio, un coach de liderazgo. La humillación era palpable. El rostro de Jacobo pasó del pálido al rojo intenso. Abrió la boca para protestar, pero Laura lo cortó. Esta decisión no es negociable, Jacobo. Puedes recoger tus efectos personales de tu despacho esta tarde. Mañana te esperan en Valencia. Jacobo se levantó bruscamente, su silla chirriando contra el suelo. Miró a Omar con puro odio, luego a Laura con una expresión de furia impotente. Salió del despacho dando un portazo. Un silencio tenso quedó flotando en la habitación. Laura Vargas suspiró, pasándose una mano por la frente. Luego miró a Omar. Omar, dijo, su tono ahora un poco más suave, lamento sinceramente que hayas tenido que pasar por esto. Nadie debería experimentar este tipo de trato en su lugar de trabajo. La empresa está comprometida a asegurar un ambiente respetuoso para todos sus empleados. Omar asintió, sintiendo una oleada de emociones contradictorias. Alivio, sin duda, una pizca de triunfo, pero también un profundo cansancio y una cierta decepción. ¿Una advertencia? ¿Un traslado? No era la justicia aplastante que una parte de él había anhelado, la misma que vio Brianna Lawson cuando el corrupto juez Holloway fue esposado en su propia sala. Pero era algo. Era un reconocimiento. Jacobo no se había salido con la suya impunemente. Gracias, Laura, dijo Omar, su voz un poco ronca. Aprecio la investigación y las medidas tomadas. Esperamos que ahora puedas continuar tu trabajo en un ambiente más positivo, añadió Laura. Omar no respondió a eso directamente.
Sabía en el fondo de su corazón que algo se había roto irreparablemente. La confianza en soluciones creativas globales, la ilusión inicial, todo eso se había marchitado bajo el aliento tóxico de Jacobo. En los días siguientes, la noticia del traslado de Jacobo corrió como la pólvora por la oficina. Hubo susurros, miradas curiosas hacia Omar. Algunos, los más cercanos al círculo de Jacobo, lo trataban con una frialdad evidente. Otros, sin embargo, le mostraban un nuevo respeto, una especie de admiración cautelosa. Elena fue la primera en acercarse abiertamente. «Lo hiciste, Omar», le dijo con una sonrisa genuina. «Hiciste lo que nadie se había atrevido a hacer. No sé si sabes lo importante que es esto». «No fue fácil», admitió él. «Lo sé, pero has abierto una puerta. Quizás las cosas empiecen a cambiar un poco por aquí». Omar agradeció sus palabras, pero la sensación de desencanto persistía. Veía las dinámicas de poder, las alianzas tácitas, la forma en que la empresa había manejado la situación para proteger su imagen ante todo. Sí, Jacobo había sido sancionado, pero el sistema que había permitido su comportamiento durante tanto tiempo seguía en gran medida intacto. Un par de semanas después, tras mucho reflexionar y sopesar sus opciones, Omar redactó otra carta. Esta vez era más corta, su carta de renuncia. Se la entregó en mano a Laura Vargas. Ella la leyó con una expresión que Omar no supo descifrar. ¿Sorpresa? ¿Resignación? ¿Estás seguro, Omar?, preguntó. Creemos que tienes un gran futuro en esta empresa. Omar sonrió, una sonrisa triste pero firme. Estoy seguro, Laura. He aprendido mucho aquí. Lecciones que no esperaba, pero que sin duda me servirán. Pero necesito encontrar un lugar donde no solo se valore mi trabajo, sino también mi persona, sin reservas ni peros. Recordó la historia de Tyrone Wilkes, el joven acusado injustamente. Él también había sido declarado libre para irse, pero las cicatrices de la injusticia, imaginaba Omar, tardarían en sanar. Su propia lucha era diferente, menos dramática en apariencia, pero el pozo amargo de la discriminación era el mismo. Laura asintió lentamente. Entiendo. Te deseo lo mejor en tu futuro profesional, Omar, y gracias por tu valentía. Ha hecho reflexionar a mucha gente aquí. El último día de Omar en Soluciones Creativas Globales fue extrañamente tranquilo. Recogió sus pocas pertenencias de su cubículo, algunas plantas, un par de libros de diseño, sus auriculares favoritos. El amuleto de ébano seguía en su bolsillo. David, el antiguo protegido de Jacobo, ni siquiera levantó la vista cuando pasó a su lado. Elena, en cambio, le dio un fuerte abrazo. «Mantente en contacto, ¿vale?», le dijo. «Y no dejes que nadie te diga nunca que no vales». «No lo haré», prometió Omar. Al salir del imponente edificio de cristal y acero por última vez, el sol de la tarde madrileña le dio de lleno en la cara. Respiró hondo. El aire del Paseo de la Castellana, antes cargado de la tensión de la oficina, ahora se sentía fresco, lleno de posibilidades. No sentía la euforia de una victoria aplastante, sino la serena satisfacción de quien ha luchado por su dignidad y ha salido entero, quizás incluso más fuerte. Miró el bullicio de la ciudad a su alrededor, gente de todas las razas y procedencias yendo y viniendo, cada uno con su propia historia, sus propias luchas. Caminó sin rumbo fijo, dejando que sus pies lo llevaran por las calles que tanto había llegado a amar. Pasó por la plaza de Cibeles con su diosa majestuosa y enfiló hacia el Parque del Retiro. Se sentó en un banco cerca del estanque, observando las barcas deslizarse perezosamente sobre el agua, los niños riendo, las parejas paseando. Sacó su vieja cámara analógica del bolso, una Rolleiflex que había pertenecido a su padre. Hacía semanas que no la tocaba. Con cuidado encuadró una escena. Unos músicos callejeros tocando una melodía nostálgica mientras el sol comenzaba a dorar las copas de los árboles. Disparó. El suave clic del obturador fue como una afirmación. No sabía exactamente qué le depararía el futuro. Quizás montaría su propio estudio de diseño, pequeño al principio, pero suyo. Quizás buscaría una empresa más pequeña, con una cultura más humana. O tal vez se tomaría un tiempo para viajar, para reencontrarse con sus raíces en Senegal, para llenar sus ojos y su alma de nuevas imágenes, nuevos colores. Lo que sí sabía era que ya no permitiría que el prejuicio de otros definiera su valor. La experiencia en Soluciones Creativas Globales había sido dolorosa, pero también había sido una forja. Había descubierto una resiliencia que no sabía que poseía, el coraje de enfrentarse a la injusticia, no con la furia de una sala de tribunal como la abogada Lawson, sino con la callada dignidad de quien conoce su verdad.
Recordó la historia que había leído hacía tiempo, la de aquel juicio en Alabama. El acusado Tyrone había sido absuelto y el juez corrupto, Holloway, había sido arrestado. Una justicia casi poética, contundente. Su propia historia no había tenido ese final de película. Jacobo no estaba entre rejas, simplemente había sido trasladado, su poder ligeramente mermado, pero no erradicado. Y sin embargo, Omar sintió que, a su manera, también había habido justicia. La justicia de no haberse dejado vencer, de haber alzado la voz, de haber elegido su propio camino. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Era una sonrisa cansada, pero genuina. Abrió su cuaderno de bocetos y comenzó a dibujar, no los logotipos ni las campañas de marketing que habían ocupado sus últimos meses, sino los rostros de la gente en el parque, las hojas de los árboles, la luz cambiante del atardecer. Las líneas fluían con una libertad que había olvidado. La lucha continuaba. Sí, la lucha por la igualdad, por el respeto, por un mundo donde el color de la piel o el origen no fueran una barrera ni un blanco. Pero hoy, Omar Diallo se sentía un poco más ligero, un poco más libre. Listo para el siguiente capítulo. Su propio alma digital no había muerto. Simplemente estaba buscando un nuevo lienzo donde plasmarse en toda su vibrante autenticidad. Mientras el sol se hundía tras los edificios de Madrid, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, Omar guardó su cuaderno. Se levantó del banco y echó a andar hacia la salida del parque. El aire fresco de la noche comenzaba a sentirse, y con él una sensación de renovada energía. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. El racismo y la discriminación eran adversarios persistentes, con muchas caras, algunas más sutiles que otras. Pero ahora se sentía mejor preparado. La experiencia con Jacobo le había enseñado a reconocer las señales, a no minimizar las agresiones, a valorar su propia voz. Pensó en Elena. Su discreto apoyo había sido un faro en la oscuridad. Quizás su propia acción, por pequeña que pareciera en el gran esquema de las cosas, inspiraría a otros como Elena a no callar, a tender una mano. Porque la lucha contra la injusticia, se dio cuenta, no siempre se ganaba en grandes y dramáticos enfrentamientos, sino también en la suma de pequeños actos de valentía, de solidaridad, de resistencia cotidiana. Al llegar a la boca del metro de Retiro, se detuvo un instante. La ciudad bullía a su alrededor, indiferente a su pequeña victoria personal, a su silenciosa partida. Pero para Omar, todo se sentía diferente. Ya no era solo un empleado más, un número en una gran corporación. Era Omar Diallo, un diseñador con talento, un hombre con una historia, un superviviente. Y sobre todo, un hombre libre. Libre de la opresión de un jefe tóxico, libre para elegir su propio destino, libre para definir quién era y qué quería ser. Con una última mirada al cielo crepuscular, descendió las escaleras del metro, mezclándose con la multitud. Llevaba consigo su amuleto de ébano, sus recuerdos, sus cicatrices y una nueva e inquebrantable fe en sí mismo. La justicia había aprendido, a veces tardaba, a veces era imperfecta, pero la lucha por ella siempre, siempre merecía la pena. Y hoy, en el corazón de Madrid, una pequeña batalla se había ganado. Y para Omar eso era más que suficiente. Era un nuevo comienzo. El traqueteo del metro lo mecía mientras repasaba mentalmente sus próximos pasos. Primero, unas merecidas vacaciones. Quizás una visita a sus padres, compartir con ellos no tanto la amargura de lo vivido, sino la fortaleza encontrada. Luego, actualizaría su portafolio con los proyectos personales que había dejado de lado, aquellos que realmente reflejaban su visión y su estilo único, ese que Jacobo había intentado sofocar con su etiqueta de exótico. Comenzaría a contactar con pequeñas agencias de diseño, startups innovadoras, colectivos de artistas. Buscaría entornos donde la colaboración primara sobre la competencia feroz, donde la diversidad no fuera una cuota que cumplir, sino una riqueza que celebrar. Y si no lo encontraba, ¿por qué no crearlo él mismo? La idea de un pequeño estudio, quizás compartido con otros creativos con ideas afines, comenzó a tomar forma en su mente, una semilla de ilusión que brotaba con fuerza. Pensó en Brianna Lawson, la abogada de aquella historia lejana. Ella había luchado con las armas de la ley en un sistema judicial. Él había luchado con sus propias armas, la documentación meticulosa, la verdad, la dignidad, en el campo de batalla de una oficina. Contextos diferentes, luchas diferentes, pero un hilo conductor común, la negativa a aceptar la injusticia como algo normal, como algo inevitable. Al llegar a su parada en Lavapiés, subió las escaleras y emergió a la vibrante noche del barrio.
Los olores de las cocinas del mundo se mezclaban en el aire, las risas y las conversaciones en múltiples idiomas llenaban las calles. Aquí, entre la abrumadora diversidad de su barrio, Omar nunca se había sentido exótico, sino simplemente uno más. Aquí encontraba la inspiración, la energía que la atmósfera séptica y competitiva de la zona financiera le había robado. Entró en su pequeño apartamento, que ahora ya no se sentía como una celda, sino como un taller lleno de posibilidades. Encendió la luz y la estancia se iluminó, revelando las fotografías que había empezado a colgar en las paredes, instantáneas de Madrid, retratos de desconocidos, detalles arquitectónicos. Cada una contaba una historia, una perspectiva única, su perspectiva. Cogió el amuleto de ébano de su bolsillo y lo sostuvo en la palma de su mano. Era liso y cálido al tacto. Las raíces profundas de aquel árbol senegalés, la fortaleza de sus ancestros, la resiliencia de su propia alma. Sonrió. Sí, la lucha continuaba bien y estaba listo.